¿Quieren saber por qué José Antonio Kast se dio vuelta la chaqueta y ahora va por el a favor, por el apruebo, si antes ibas por el rechazo y nos decía rechazar para reformar y nos quedamos con esta, que no era necesario cambiar la Constitución porque generaría inestabilidad? Pues bien, les comento que José Antonio Kast fue a la sede de la ONU a una reunión con altos mandos. Aquí queda más que claro para todas las personas que siguen apoyando al voltereta de José Antonio Kast que se vendió a la ONU y sus secuaces. Están vendiendo la Constitución de Chile, por eso enchufaron un Estado social, democrático y de derecho y no quieren que Chile siga siendo un país independiente y soberano. Por esto y mucho más yo voy a votar en contra a todo evento este 17 de diciembre. Me parece que la principal razón para votar por rechazo es que todo este debate constitucional está plagado de falsedades y de una deshonestidad muy grande. No nos olvidemos que el año 2005, Ricardo Lagos y toda la clase política chilena, la unanimidad del Congreso, aprobaron un paquete de reformas, de más de 50 reformas, y dieron por cerrado el asunto constitucional en Chile. Nos dijeron que por fin Chile, estas son palabras de Ricardo Lagos, tenía una constitución democrática que unía a todos los chilenos. Eso lo dijo Ricardo Lagos, todos sus ministros y toda la derecha. Las grabaciones están, el discurso está disponible en internet, ustedes lo pueden ver. El texto constitucional actual tiene más de 257 cambios y solamente un tercio de él corresponde a la Constitución de 1980. Por lo tanto, el argumento de que esta es la Constitución del 80 es simplemente falso. Es un engaño que muchas personas están difundiendo, especialmente desde la izquierda, para cuestionar la legitimidad de la Constitución. Y llevan décadas repitiendo la misma historia. Incluso después de las reformas de Ricardo Lagos hubo un pequeño grupo en la izquierda que siguió insistiendo en que la Constitución era tramposa, era ilegítima y todas esas cosas. Lo que es inaceptable es que los mismos que nos dijeron, incluyendo Ricardo Lagos, que esta Constitución era una Constitución democrática a la altura de los países avanzados que unía a los chilenos y que celebraron con ovación los cambios que se introdujeron, le prestaron su firma a este documento que tengo acá, hoy día nos traten de convencer que el problema sí en realidad es la Constitución. Un mínimo respeto, de coherencia con sus palabras y de consideración con nosotros los ciudadanos los obligaría a ser coherentes con lo que nos prometieron entonces, que fue precisamente que el tema constitucional en Chile estaba zanjado. Así que hay una primera gran deshonestidad de la clase política con nosotros los ciudadanos. Nos dijeron que el tema de la Constitución estaba zanjado. Esas fueron las palabras de Ricardo Lagos, cuando uno las interpreta bien, y hoy el mismo Lagos, de manera me parece a mí muy poco honesta, afirma que en realidad sí hay que cambiar la Constitución, y hablar de todos sus ministros, de Pancho Vidal y todos ellos que apoyaron en ese minuto, levantaron los brazos, sacaron la foto y dijeron que finalmente sí teníamos una Constitución a la altura del país avanzado. O sea, ahí hay una primera deshonestidad que a mí me gustaría dejar en claro. Segundo engaño por el cual estamos yendo a este referéndum, que una nueva Constitución va a permitirle a la gente tener una mejor calidad de vida. Yo diría que esta es la mentira más peligrosa y el fraude más grande que están difundiendo ciertas voces de la prueba. No todas, pero un grupo de voces de la prueba. No existe absolutamente ninguna posibilidad de que cambiando una Constitución vamos a multiplicar mágicamente los recursos con los que cuenta el Estado para proveer de lo que ellos llaman derechos sociales. Eso es una fantasía. Hay constituciones que están plagadas de derechos sociales como la de Haití o lo que era la Constitución de la Unión Soviética, no se cumplen absolutamente ninguno por la sencilla razón de que no existían los recursos para hacerlo. Hay algunas voces que hablan de que vamos a seguir una constitución de tipo alemana en una asamblea constituyente, en una convención constitucional. Bueno, los alemanes no tienen ningún derecho social en su constitución, eso es lo primero. En segundo lugar, es un país rico, cuya productividad por hora de trabajo es más del doble que la chilena y cuyo ingreso per cápita es más del doble que el chileno. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la capacidad que tiene el Estado alemán de financiar cierto gasto social, que por lo demás están recortando cada vez más y están transitando sistemas privados de seguro, bueno, con lo que tiene el contenido de su constitución. ¿Sí? No engañemos a la gente. Algunas personas las he oído decir en televisión, partidarios de la prueba, que no, que sostener que la gente espera que se le mejore su calidad de vida con una nueva constitución es infantilizar a las personas. No, no es infantilizar a las personas, es simplemente darse cuenta que esos mismos partidarios de la prueba los han engañado, haciéndoles creer
que con una nueva constitución se van a mejorar las pensiones, la salud y cosas de ese estilo. Y esto está en la encuesta CEP de diciembre del año pasado, en que una mayoría de chilenos de más del 50%, acercándose al 60%, sostiene y cree que una nueva constitución va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Esto es una irresponsabilidad gigantesca, es puro populismo constitucional. No vamos a resolver nada, es más, una nueva constitución lo más probable que consiga es crear inestabilidad política, institucional y económica durante 2 o 3 años, con lo cual se va a congelar la inversión por el miedo que va a generar obviamente este proceso, porque las reglas del juego no las van a tener claras, que a su vez va a tener un efecto en el trabajo, en los empleos, en los ingresos de las personas, y vamos a tener más problemas. Y eso asumiendo que salga un texto constitucional decente, lo cual a mí me parece improbable, y voy a decir por qué. Tenemos un contexto de violencia que el Estado chileno, la clase política chilena, no ha sabido ni condenar, ni moderar o tampoco ordenar. No hay en este país una narrativa y un consenso en torno a condenar la violencia y en torno a dejar que las fuerzas de seguridad y orden público en Chile actúen cuando corresponde para frenar la violencia. La violencia política, el terrorismo, la criminalidad común, son fenómenos que se pueden dar en todas las sociedades, implican por definición que quienes la ejercen se ponen fuera de las reglas del marco democrático, porque el marco democrático implica el diálogo racional, implica aceptar, ¿cierto?, el intercambio de posiciones de manera pacífica para ir buscando compromisos y acuerdos que nos permitan resolver los problemas de la vida en común. Entonces, quien ya aplica violencia está diciendo que no cree en la democracia. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la democracia frente a algo así? Si tolera la violencia y deja que se escape, bueno, se va a generalizar la violencia. Y la violencia generalizada termina por destruir la democracia. Nosotros estuvimos muy cerca el año pasado. Y empieza a generar además reacciones populares en contra del sistema democrático. Porque se busca una autoridad en algún minuto, esto puede pasar, que sea capaz de poner orden, para que la gente pueda vivir tranquila y no esté, siendo capturada de rehén de estos grupos violentistas, de los cuales hay narcotraficantes, terroristas, grupos de extrema izquierda, anarquistas y todo lo demás que hemos conocido y hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, la democracia consiste en el diálogo racional, pero tiene una regla muy clara. Si no estás dispuesto a respetar el diálogo racional, quieres irte por la vía violenta, nosotros nos vamos a defender. Vamos a proteger nuestra democracia y vamos a, con violencia legítima, la que es del Estado, por eso el Estado tiene el monopolio de la violencia considerada legítima, ¿cierto? Son los carabineros y las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a usar esa violencia que está legitimada democráticamente, porque el Estado chileno es democrático, ¿verdad?, y liberal, hay un Estado de Derecho, en teoría al menos. Vamos a utilizar esa violencia que está en manos de las Fuerzas Armadas y las policías para sofocar los intentos de destruir el orden democrático, que son aquellos actos que hemos visto vandálicos y violentos en estos tiempos. Si la democracia no se defiende utilizando la violencia legítima, ¿cierto?, que es la que además financiamos los ciudadanos con nuestros impuestos, para eso pagamos las policías, los tribunales de justicia y las Fuerzas Armadas. Si la democracia no se defiende, entonces está perdida, está completamente arruinada, la violencia se generaliza y se acaba el sistema. Entonces, volviendo al punto, se está engañando a la ciudadanía con esta idea de que va a haber mejor calidad de vida con una constitución, cuando va a pasar todo lo contrario. Primero, por lo que ya les expliqué de la inestabilidad institucional que se va a generar, pero además porque la constitución chilena contiene una serie de normas que garantizan una cierta estabilidad económica y sobre todo fiscal. A ver, esto es lo que nadie está diciendo en el debate. La Constitución de la República en Chile, que obviamente tiene su origen en el año 80 y después fue reformada muchas veces, es una constitución defensiva y protectora. ¿Defensiva de qué? ¿Protectora de qué? De la democracia. Nuestra constitución lo que busca es proteger a la democracia, recogiendo la experiencia histórica que tenemos, del populismo desatado de los políticos que tenemos en nuestro país y que siempre han sido demagógicos, siempre ha habido un grupo de charlatanes y que han estado dispuestos a sacrificar el futuro del país por ganancias de corto plazo y por satisfacer
ansias y pulsiones de los grupos de interés que los apoyan.